¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadropecia. Soy Doctor Oscar Muñoz y hoy vamos a revisitar el tema de la pérdida de pelo y alteraciones en tu hierro. ¡Venga! Y digo revisitar porque hay algunas actualizaciones al respecto. Vamos a ver, vamos a dejar los conceptos muy claros. Hay cierta evidencia científica de que si tienes niveles bajos de hierro en tu cuerpo, puede estar asociado a caída de pelo, es decir, efluvio, y pelo más fino. Y por último, pero solo se ven los casos más extremos, alteraciones incluso hasta cómo es tu tallo piloso. Es decir, un pelo, vamos a decir, muy deficiente porque evidentemente el cuerpo no tiene suficiente material para fabricarlo bien. Esa es la teoría. La práctica es, y aquí os cuento de experiencia, es muy raro que a nivel occidental me encuentre casos de este tipo. ¿Cómo valorar el hierro en tu cuerpo? Hay varias maneras de valorarlo, tanto signos clínicos y fundamentalmente signos analíticos, que es lo que te iba a hablar, es decir, qué aparece en tu analítica para darte cuenta que tienes el hierro bajo. Cuando un médico te pide una analítica para ver el hierro, te va a pedir varios valores, pero fundamentalmente el que a ti te va a importar más es el valor de la ferritina. La ferritina tienes que pensar que es como las reservas, el almacén, qué hierro hay dentro de tus células. Es cierto que a lo mejor al médico le importa ver otros valores, por ejemplo, ver el hierro circulante, que eso aparece como hierro, pero no como transferrina analítica, o el índice de saturación de la transferrina, o la cantidad de transferrina, que son, digamos, unas proteínas que van moviendo el hierro, o le interesa ver qué cantidad de hemoglobina tienes, pero fundamentalmente para el pelo, lo que a mí me interesa, y también, que está viendo este vídeo, es qué almacén tienes de hierro dentro de tus células. Eso es la ferritina. Y aquí ya empezamos con las discusiones. Os cuento. Si tienes entre 0 a 15 nanogramos mililitro de ferritina, saca analítica, si tienes menos de eso, si tienes de 15, evidentemente tienes un problema grave de deficiencia de hierro. Y ahí sí que hay que suplementar. Si tienes entre 15 y 30, estás ahí, que esto suele ser muchísimas mujeres. Y a partir de 30 es muy raro que haya problemas con el hierro. Y esto se traduce también con el pelo. Por debajo de 15 me puedo creer que tu efluvio telógeno crónico, es decir, tu caída de pelo crónica, es decir, que hagas así y te encuentres cada día 300 pelos, tenga que ver con el hierro. Entre 15 y 30 es muy poco probable que tenga que ver con el hierro, aunque no es imposible. Y a partir de 30 te diría que aunque no es imposible, busca otra causa porque por ahí no van los tiros. Este es el resumen de mi opinión. Es cierto que hay otras escuelas, sobre todo, no sé por qué, en el centro de Europa, que les encanta tener niveles de ferritina por encima de 50 o 60. Que eso te digo yo que casi solo se puede conseguir, primero, si eres un hombre, y segundo, si eres una mujer y tomas suplementos, si no es muy complicado. Yo no estoy muy de acuerdo con eso con respecto al pelo. Yo creo que el pelo funciona bien a partir de 30 o 40 ya de ferritina. Menos de eso me puedo creer, pero más de eso te estás pasando. Pero espera, que tienes que saber más cosas. Lo primero, la dieta es en la inmensa mayoría de los casos suficiente para suplirte del hierro que necesitas. De hecho, sabes que si te pasas de suplementar con hierro, hay riesgo de intoxicación. O sea, cuidado a los extremos. El problema es también que la dieta generalmente también es insuficiente de suplirte si tienes tú algún déficit. Ejemplo, eres una mujer y sangras mucho. Pues entonces, aunque evidentemente, y ahora hablaremos, una dieta fortificada en hierro te viene bien para suplir necesidades, quizás se queda corta. De hecho, hablemos ya de las necesidades diarias de hierro. Te lo voy a poner muy fácil. Si eres una mujer, vas a necesitar mucho más que un hombre. Menos, evidentemente, la posmenopausia, que ahí ya no. En líneas generales, digamos que mínimo necesitas unos 10 miligramos al día de hierro y si es una mujer, lo más cercano a 20 miligramos posible. En ese intervalo hay que moverse y las mujeres sobre todo a partir de 15. Los hombres se pueden mover de 10 a 15, sobre todo porque no tienen pérdidas con la menstruación, pero las mujeres, como tienen que suplir esas pérdidas mensuales, tienen que tener más ingesta de hierro y esto es impepinable. Os decía antes que el hierro viene bastante suplido ya en la dieta, es muy habitual, es muy frecuente. Hay hierro en forma de hemo, por ejemplo, en las carnes, o en forma no hemo, por ejemplo, en vegetales. Me da igual cómo lo consumes, pero lo tienes que tomar. Hay una pregunta que yo hago en consulta, sobre todo más a las mujeres, y es si les pregunto si son veganas o vegetarianas, porque son las dietas, sobre todo si sangran mucho, que tienen mayor riesgo de tener déficit de hierro, ¿vale? Aunque insisto, hay muchos alimentos que están fortificados en hierro.
por ejemplo, los cereales. Entonces, bueno, hay muchas mujeres que a lo mejor son veganas estrictas, pero sí que toman cereales fortificados con hierro, como adolescentes, y con eso suele estar bien suplidas, ¿vale? Cereales fortificados con hierro suele ser la recomendación habitual para tener una dieta más rica en hierro. O sea, no necesariamente tienes que tomarte un chuletón cada semana, también puedes buscar alternativas de hierro, ¿vale? Quizás estás preguntando, vale, Óscar, yo creo que tengo el hierro muy en el límite, incluso un poco bajo, y a veces que noto que tengo una caída de pelo o un pelo más fino más que lo habitual. ¿Puede ser la causa de tu pérdida de pelo? Pues no lo sé, sinceramente, sin verte es imposible. Primero hay que descartar que no tengas un porcentaje de pelos muy finos, con lo cual eso va a ir en contra de la pérdida de hierro, sino va a ir más a favor a una alopecia androgenética, y también hay que descartar otras cosas de, digamos, efluvio, ¿vale? Pero sí que es cierto que existe la posibilidad de que esa pérdida de pelo sea por el hierro. Sea como fuere, creo que ya me conocéis todos que si alguna vez tengo que suplementar al paciente con vitaminas u otros elementos, siempre me gusta tener la justificación previa, que significa sacar una analítica. Si alguien os va a sacar una analítica del hierro por el tema del pelo, podéis sugerirles que además de la ferritina, os saque otros valores que a veces están relacionados. Os cuento, hay algo que mucha gente toma, muchísimos, ¿vale? Yo lo que más veo en consulta es gente que toma medicación para la depresión y ansiedad, que son el 90% de los pacientes, y medicación que son los inhibidores o bloqueadores de la bomba de protones del estómago, es decir, básicamente pues, omeprazol y derivados. Estos fármacos, que son maravillosos para una cosa, no son tan buenos para otra cosa, y es que evidentemente te bajan la acidez del estómago. Y el ácido del estómago viene muy bien para absorber otros nutrientes, incluido el hierro, pero otros también, por ejemplo, como el zinc o el magnesio. Con lo cual, si eres una persona que está tomando este tipo de medicamentos para reducir la acidez y evitar, o sea, úlcera gástrica o lo que fuera, y estás notando una pérdida de pelo, pues sugiérele a tu médico de forma amistosa que además de pedirte el hierro, te pida otras cosas que pueden relacionarse con la caída y que también se ven disminuidos o alterados su absorción por el medicamento que estás tomando. Y fundamentalmente es la vitamina B12, el zinc y el magnesio. Alguna vez me he encontrado algún caso de zinc disminuido, nunca me he encontrado ningún caso de magnesio disminuido que tenga relevancia, y alguna vez me he encontrado casos de gastritis crónica atrófica con vitamina B12 reducida, que al final el pelo puede estar influido, pero también otros factores, y en ese caso sí que hay que suplementar habitualmente con pinchacitos en el culete de vitamina B12. ¿Y qué pasa con la suplementación? Tenemos que hablar, porque esto es un poquito más novedoso. A ver, quizás has llegado a este vídeo y te has dado cuenta de que, bueno, que a lo mejor tú sí que estás en riesgo de tener una pérdida de pelo por el hierro, ya te ha quedado claro que la dieta te viene bien, pero quizás se va a quedar insuficiente para suplementarte en la totalidad, sobre todo si tienes pérdidas. Me explico, si eres una mujer que estás sangrando mucho, a ver, te puedes tomar 5 chuletones, pero generalmente es complicado suplir necesidades, porque es que lo estás menstruando continuamente, es una pérdida continua. En ese caso tenemos que hablar de suplementación. Y para suplementar hierro, pues hay dos vías, por la boca o pinchado en la vena, suplementación intravenosa, digamos. Quiero que hablemos de la oral, porque sí que me interesa que sepáis varias cosas. Últimos años hay mucha evidencia, y así lo hago yo con mis pacientes, de no tomar todos los días suplemento de hierro diario, porque tomarlo a días alternos e incluso recientemente algún estudio sugiere 3 días a la semana es igual de bueno para suplementar el hierro, y con la ventaja de que disminuye los efectos adversos conocidos por todos vosotros, que son los efectos gastrointestinales del hierro, que son un poco molestos. Con lo cual la recomendación habitual que tu médico te va a dar va a ser que no tomes los suplementos de forma diaria, porque va a ser peor para ti literalmente y para tu bolsillo. Muchas personas que no pueden suplementarse con hierro porque tienen molestias gastrointestinales, tienen diarrea o tienen estreñimiento, etc., si pasan a tomar las pastillas, a lo mejor solamente 2 o 3 a la semana, quizá consiguen niveles de hierro suficientes sin necesidad de tomar todos los días y sufrir efectos adversos. Y con respecto a los suplementos, chicos, en el operativo hay como 2 tipos de suplementos. Aquellas que son OTC, es decir, over the counter, es decir, que básicamente vas a la farmacia y te venden. Habitualmente estos son complejos multivitamínicos o, bueno, complejos de oligoelementos, y estos pues se pueden vender porque tienen bajos niveles de vitaminas o de elementos en la caja, digamos, en cada pastilla. Habitualmente lo que tienes que saber es que pues, se requiere gran cantidad de estas pastillas para llegar a unos niveles. Lo hacen así simplemente para evitar o disminuir el riesgo de intoxicación. Y por otro lado, los suplementos se pueden comprar con receta médica habitualmente porque ya son niveles más altos. Con respecto a los que se compran con receta, os digo una cosa.
las dosis son diferentes, pero a nivel operativo es parecido. No me preocupa, no hay unos mejores o peores. Es cierto que a veces los que son líquidos se toleran mejor que las pastillas, pero no tiene muchas diferencias. Y con los suplementos que se compran sin recetas, os diré que pueden ser útiles, pero a veces no y se quedan cortos, que lo sepáis. Lo que sí, mi recomendación es para mantener la eficacia que intentéis separarlos de las comidas. Si los tomáis con comidas, evidentemente a lo mejor bajan un poco las molestias gástricas, pero no son tan potentes. Y un pequeño comentario acerca del hierro intravenoso. Muy raramente he tenido que ponerlo a algún paciente, que finalmente lo que he hecho ha sido hablar con algún amigo, compañero mío, colega internista, para pues, básicamente buscar la logística de pinchazo intravenoso del hierro. Habitualmente eso se pone con niveles muy bajos de hierro en pacientes que por X razones no pueden tomarlo por vía oral o está contraindicado vía oral. Pero bueno, sí que conozco, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora una paciente que no tolera vía oral de ninguna manera y que cada 6 meses se hace un tratamiento intravenoso, ¿vale? La ventaja del hierro intravenoso es que dura muchísimo tiempo. Pero la desventaja, aparte que es un poco más rollo, que es un pinchazo y que puede producir toxicidad en la vena, es que más o menos uno de cada 20 pacientes hace reacciones alérgicas. Entonces, bueno, hay que hacerlo en un medio un poco más controlado, simplemente. Entonces, esto es únicamente para el 0,5 o 1% de los pacientes. Para el resto, suplemento oral. Así que chicos, he hecho aquí un repaso, me parece bastante conciso acerca de suplementar hierro en el caso de pérdida de pelo. Espero haberte dado información que te sea de utilidad y hala, nos vemos, que me voy ya.